Bueno, terminando ya con estos ciclos que tenemos, que nos reúnen a varias universidades, que es el RISE, ¿no? Perdón, que grabarlo por ahí. Vamos a presentar la última charla, que es la de Eloy González Trueba, de la Universidad de Cantabria, que hoy nos va a hablar del problema de la guerra y su impacto económico-militar en espacios de frontera de la monarquía hispánica, entre los siglos XVI al XVIII. Eloy es doctorando de la Universidad de Cantabria y lo tenemos aquí de visitante, está haciendo su tesis y bueno, con una experiencia de archivo y bastante interesante, una experiencia ultramarina. Por primera vez le ha tocado conocer este lado del charco y conocer sus archivos, sus universidades, y es un gusto tenerte aquí porque has estado en Mar del Plata, en Buenos Aires y aquí con nosotros en La Plata. Es parte del grupo de RISE, ¿no? Que nos aglutina a las cátedras de General 4, Americana 1 y Argentina 1, que si no está en el RISE, pero es parte de este paquete de nuestro centro de investigación, del Centro de Historia Argentina Americana. Y bueno, en este proyecto de idas y venidas, ¿no? Entre España, Portugal, Brasil y Argentina, tenemos el gusto de presentarlo de este modo y ir cerrando esta etapa por este año del ciclo. El año que nos quedará, bueno, para el año que viene otras propuestas, y también ahora en octubre nos quedan las jornadas atlánticas, ¿no? El 5 y el 6 del año que viene. Pero bueno, los dejo con Eloy y no sé por dónde. A ver, por aquí es mejor, ¿no? Sí, ahí está. Bárbaro. Apoyarme para que no te canses con esto. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación al profesor Emil. Y bueno, en primer lugar me gustaría... Apoyarlo ahí, no hay problema, toma la voz, si quieres apoyarlo. Bueno, sí. Sí, para que no te canses. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Universidad Nacional de La Plata. Como he comentado en los momentos previos a esta exposición, se trata de mi primera sesión como clase y estoy verdaderamente agradecido por la invitación y por esta oportunidad, en especial al profesor que están aquí con nosotros, como a Víctor Pereira, a Julián Carrera o a Juan Pablo Rubelo, y también agradezco la presencia de Guillermo Quinteros y del propio Miguel Reitano. En esta presentación, que he titulado El problema de la guerra y su impacto económico-militar en espacios de frontera de la monarquía hispánica entre los siglos XVI y XVIII, aunque me centraré más en la última de estas centurias, en la centuria XVIII, pretendo plantear algunas inquietudes historiográficas que digamos que en las últimas décadas y sobre todo en los últimos 2 decenios, en concreto del siglo XXI, están muy en boga en el marco de la historiografía modernista y en concreto de la historiografía militar, en vistas a estudiar cuestiones sobre el impacto de la guerra en espacios de frontera, concretamente dentro del marco de la monarquía hispánica, ¿no? En concreto, pretendo dar algunas pinceladas sobre problemas estructurales que tienen que ver con la movilización social, la movilización económica y la movilización militar. En concreto, quisiera poner en valor cómo el Estado, ¿no? Digamos, la monarquía hispánica, utilizó todos sus recursos posibles y habidos y por haber para movilizar hombres, para movilizar dinero, para movilizar armas, etcétera, etcétera, a lo largo de los siglos modernos, que lógicamente se trataron de unos siglos marcados evidentemente por la casuística bélica. Lo haremos, como digo, desde la óptica de la gran estructura que supuso o entidad política de la monarquía hispánica, ¿no? Este entramado político complejo y compuesto que se extendió en sus posesiones ultramarinas a lo largo del siglo XVI y que configuró un ente en el que se mantuvieron elementos de cohesión, pero también de diversidad y de fragmentación, como es bien sabido. Dentro de esta diversidad, el diálogo político resultó fundamental para garantizar la conservación de la monarquía. En este caso, he traído una obra que es el discurso que leyó el profesor Xavier Gil Pujol para realizar su ingreso en la Real Academia de Historia, y es un libro que se titula La fábrica de la monarquía,
traza y conservación de la monarquía de España, de los reyes católicos y los austrias. Un discurso que se leyó y se editó en el año 2016 y que quería traer para que lo consultaseis y que precisamente da muestra, ¿no?, de ese interés historiográfico también muy reciente por estudiar cómo se construyó y cómo fue posible, ¿no?, la conservación de la monarquía durante 3 siglos. Desde el punto de vista historiográfico, ¿no?, también más allá de las dicotomías entre centro y periferia que se han ido en las últimas décadas desdibujando por la historiografía más reciente, primaron y se ha puesto mucho en boga también en los últimos años las relaciones contractuales, es decir, un sistema de reciprocidad, de intercambio de servicios con una red clientelar muy asentada que en suma, en definitiva, posibilitaba la gobernabilidad de unos territorios que eran tan vastos y tan variopintos jurídicamente y políticamente. Por tanto, los conceptos de consenso y de negociación son categorías historiográficas que me parecen muy relevantes y que en los últimos años han sido muy relevantes dentro de la academia. La expresión de estos territorios, muchos de ellos con carácter periférico, supuso asistir a una multitud de realidades político-económicas que dificultaban muchas veces el entendimiento, pero que, como digo, gran parte de esos territorios supieron mantener la fidelidad y la obediencia debidas al monarca, salvo casos archiconocidos como en el siglo, sobre todo acaba entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, como las Provincias Unidas de Holanda, que se desvincularon de la monarquía, el caso de Portugal o las revueltas de Cataluña a mediados del siglo XVII. Territorios precisamente en los que el impacto de la guerra fue uno de los motivos por los cuales también se aceleraron estos procesos de desvinculación, o por lo menos de su intento. Como digo, además de esta percepción sobre la monarquía hispánica, me gustaría también referirme al auge que han tenido los estudios de frontera en las últimas décadas. Se trata de uno de los debates que con más profundidad se han venido desarrollando en los últimos años. Especialmente se puede decir que se ha privilegiado el estudio de la vertiente económica o la vertiente aduanera en defecto de estudios más de carácter militar, o al menos de apreciar el impacto en la sociedad, ¿no? Cómo se trasladó la movilización de la guerra a una sociedad determinada, prestando también atención al componente cuantitativo que también en el día de hoy quería ponerlo de relieve. En esta presentación había traído varias definiciones que varios autores en los últimos años han ido haciendo de frontera, ¿no? Como se ha destacado también en esta propia universidad, en conferencias previas impartidas, por ejemplo, por el profesor Rubén Castro, se hacía referencia a alguna de ellas. Una, precisamente, es la de Daniel Norman, que ha estudiado las fronteras, la frontera, digamos, el papel de la frontera desde el punto de vista francés, que en 1998 definía frontera como una armadura, un conjunto espacial, militar, económico y fiscal, administrativo, cuyos caracteres varían en función del espacio y del tiempo. Más adelante, el profesor Porfirio Sanz Camañes lo define la frontera como un agente de orden psicológico, social y cultural. O, más recientemente, mi profesora y tutora de tesis doctoral, concretamente, Susana Trunchuelo, realizaba esta afirmación. La frontera abarca así un territorio difuso, en el que se aprecia la permeabilidad derivada de las prácticas cotidianas de la concurrencia jurisdiccional y de las interacciones transfronterizas. Creo que se trata de un elemento muy relevante, a través del cual, también con estudios a nivel hispánico, como los trabajos de Miguel Ángel Menón Jiménez, que ha trabajado sobre todo la cuestión fronteriza en el siglo XVIII y del cual algún artículo está a vuestra disposición en los artículos que ofrecía a vuestra disposición para esta charla. Y especialmente a nosotros nos interesa, a mí en este caso, como digo, tratar procesos de movilización social en diferentes momentos de guerra, ¿no?, en la Edad Moderna. Y concretamente quería ubicar mi exposición más adelante en lo que sería el cambio sucesorio, en la coyuntura sucesoria,
entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, la llamada Guerra de Sucesión Española tras el fallecimiento del último Austria español, que fue Carlos II, y la llegada de Felipe V, el primer Borbón. Es interesante también ver cómo a partir de estos estudios fronterizos también se dibuja un poco y se abre el debate hacia otras cuestiones, ¿no? Hacia otros conceptos como ver, digamos, cuáles son precisamente las fronteras entre digamos, hasta qué punto, ¿no?, existió absolutismo, ¿no? Hasta qué punto los estados gozaron de libertad o digamos, de capacidad para imponer sus decisiones en tan distintos territorios. Asimismo, me gustaría indicar que se trata de una temática como una fronteriza que debe ser abordada a colación de estas definiciones que os he mostrado de una manera multidisciplinar, incidiendo también en su largo recorrido en el tiempo, ¿no?, en el proceso de construcción de los límites territoriales a partir de unas realidades persistentes y también de los vaivenes políticos que se fueron sucediendo. En concreto, en el caso peninsular que me concierne concretamente, la importancia de la actividad militar, digamos, a nivel historiográfico resulta un aspecto renovador, pero que todavía bastante poco tratado por la investigación más dedicada a la historia militar. En parte consecuencia del retraso general que podemos apelar hasta hace poco tiempo de la historiografía militar con respecto a otras disciplinas históricas. Por esto mismo, en contrapartida, digamos que visiones como la visión diplomática o los efectos económicos o aduaneros, como he tratado anteriormente, digamos que han fijado mucha mayor atención para los historiadores, y en el caso español, precisamente el estudio de realidades militares, digamos que se han vinculado más a territorios en los que, digamos, el impacto, digamos, de resistencia fue mucho más abierto, como por ejemplo el Principado de Cataluña, ¿no? Como decía, a mediados del siglo XVII, todo el tema del impacto de los alojamientos de tropas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la región fronteriza norte, la región cantábrica, no ha sido tan trabajada. Sí que es verdad que por autores como María del Carmen Saavedra Vázquez, en el caso de Galicia, ha hecho trabajos muy interesantes y en los que, digamos, aborda todas estas temáticas de movilización militar en el territorio, también descendiendo al ámbito local, que considero muy interesante. En concreto, mi caso de estudio particular, además de encuadrarse en el espacio en la Guerra de Sucesión Española a comienzos del siglo XVIII, espacialmente se incrusta en las provincias vascas, en ese territorio al norte de la península ibérica, entre, digamos, lo que es actualmente Asturias y la frontera con Francia, que gozó de unas particularidades forales muy determinadas por su condición foral, ¿no?, que eran, digamos, ese conjunto de privilegios que desde la Baja Edad Media se fueron configurando y fueron, digamos, suponiendo la construcción de un sistema de autogobierno propio que, bueno, más adelante veremos en profundidad. Como digo, dentro digamos, de la movilización militar, historiográficamente ha habido una tendencia muy reciente que tiende a hablarnos de nuevos conceptos como el de Estado fiscal militar o el del contractor state. En las últimas décadas se ha ido desdibujando también conceptos tan asentados hace décadas como el de revolución militar, acuñado en 1956 por Michael Roberts, para, digamos, con el tiempo ir abriendo paso a nuevas conceptualizaciones que nos permitan, digamos, estudiar mejor cómo resultó ese proceso de construcción del Estado moderno, ¿no? En los últimos años, en el caso español, autores como Rafael Torres Sánchez se han encargado de desdibujar esta imagen y, digamos, que propone, en contra de lo que Charles Tilly, digamos, afirmaba como que era la coerción la que
la que digamos, hacía fuerza para que los territorios se movilizaran en la guerra, digamos, apelaba más a conceptos como el de colaboración, que específicamente en el caso, en las cuestiones económico-militares, tenían que ver concretamente muchas veces con la movilización de los particulares, es decir, de asentistas, de hombres de negocios particulares que digamos, se complementaban con el gobierno central del Estado para hacer frente a estas necesidades, especialmente de dinero. Bien, como digo, esta visión comenzó a verse superada y cuestionada, y en el caso del término del Estado fiscal militar, un autor británico, John Brewer, con su publicación de The Sinews of Power en 1988, empezó, para estudiar el caso británico, a desmentir, digamos, esa, digamos, correlación entre, digamos, que un crecimiento de la actividad militar suponía, en su defecto, un mayor poder estatal, ¿no? Entonces, lo que trató de, digamos, explicar era que mientras el Estado absolutista, Estados, como digo, de carácter absolutista, entre comillas, no fueron capaces de construir un aparato financiero y fiscal potente y duradero, sin embargo, estados como el británico, de carácter parlamentario, digamos que consiguieron reformar estos sistemas de carácter financiero y fiscal a través del consenso y movilizando, digamos, otro tipo de agentes, ¿no? Una mayor colaboración entre lo que sería Estado y sociedad. Se trata de una conceptualización bastante novedosa en las últimas décadas, pero que también hay que coger con cierta prudencia. Así, otro de los autores de los que disponéis de un artículo en los textos que os pasé, Agustín González Enciso, de la Universidad de Navarra, hablaba de la conveniencia de tomar este método, sí, como una herramienta metodológica eficaz, pero con ciertas reservas, ¿no? Se tratan de enfoques interesantes, pero que han de cogerse también con mucho cuidado. Como digo, digamos, entre esta disensión, ¿no?, entre colaboración y coerción, se tratan de ideas que, especialmente en la historiografía británica, como Stephen Conway y otros tipos de autores, han venido resaltando, digamos, con bastante fuerza. Otros autores, como David Parrott, trataron de aseverar, ¿no?, de confirmar que no era incompatible, digamos, el crecimiento del poder del Estado con el desarrollo de una importante participación social y económica por parte de agentes de carácter privado o particulares que, en efecto, tuvieron un papel muy importante en la movilización de los recursos militares. Por tanto, y para ahondar en el caso español, es interesante cómo estos autores, como Rafael Torres Sánchez, digamos, se han encargado de desmitificar un poco obras que resultan, además de tradicionales, clásicas y tras hace varias décadas, como la obra de Guerra y Decadencia, Gobierno y Administración en la España de los Austrias, del profesor Irving Thompson, que, bueno, es una obra fundamental y desde luego todavía sigue siendo muy valorada dentro de la historiografía, pero autores critican, ¿no?, digamos, de cierta manera, que en esta obra se vincule la decadencia militar, que digamos que la monarquía hispánica, en España en concreto, comienza a labrarse a comienzos del siglo XVII, digamos, lo vincula precisamente al poder de los particulares digamos, en la acción estatal, ¿no?, cuando precisamente estas nuevas tendencias historiográficas tratan de demostrar lo contrario, es decir, que la participación de particulares y de asentistas lo que hizo fue, digamos, fortalecer los lazos y la colaboración, ¿no?, en definitiva, la relación entre Estado y sociedad. Para el caso militar, concretamente, disponemos de estudios recientes, como los de Antonio José Rodríguez Hernández, que, digamos, tienden más por este camino de carácter revisionista, trabajando, por ejemplo, cuestiones como los asientos de pan y la pólvora en el siglo XVII, o, por ejemplo, autores en estos momentos muy
digamos, con mucho prestigio en España por sus publicaciones y por la calidad de sus publicaciones, como el profesor Francisco Andújar Castillo de la Universidad de Almería, el cual para esta coyuntura que a mí me interesa, a comienzos del siglo XVIII, ha visto cómo los sistemas de reclutamiento militar no fueron capaces de establecer un único sistema con los Borbones a través de quintas o de reclutas más tradicionales, sino que también se dieron precisamente mecanismos de levas privadas, es decir, a través de asientos particulares se pudieron realizar este tipo de movilizaciones militares de manera más efectiva. Después, si les interesa, también tengo aquí varias referencias bibliográficas que les pueden interesar si desean. En este comienzo del siglo XVIII, el propio Rafael Torres, se refería al Estado borbónico como que fue capaz de aumentar su autoridad. Eso es indudable con el tiempo, sobre todo porque digamos que es un autor que trabaja mucho hacia el reinado de Carlos III, una vez en el último tercio del siglo XVIII que se han asentado más, digamos, ese cambio administrativo, esa centralización, muy entre comillas, que empezó a labrarse de manera tímida en la primera década del siglo XVIII, en la cual todavía había una herencia indudable del último reinado de Carlos II, que también está siendo muy en revisión, y digamos que este tipo de cuestiones desde luego nos ponen sobre aviso para ver cómo el cambio borbónico no supuso en muchas facetas un cambio drástico, digamos, al menos en sus primeros años, con respecto a las medidas que se estaban llevando a cabo en las últimas décadas del siglo XVII. Por otra parte, en el ámbito militar, digamos, y fiscal, lo más frecuente, digamos, era recurrir a una fiscalidad ordinaria, ¿no? En este caso, las provincias vascas dispusieron de un carácter exento, que también está siendo puesto en duda, no tanto en duda, sino también, digamos, hasta qué punto esa exención de las provincias vascas fue tal, ¿no? Precisamente porque estos territorios, al igual que el resto de la Corona de Castilla, tuvieron que hacer frente a una fiscalidad de carácter extraordinario a colación de la guerra, que podía suponer importantes esfuerzos económicos, como veremos dentro de unos minutos en la pantalla, a base de donativos, a base de servicios económicos, que en el caso vasco veremos cómo tenían el apellido de voluntarios o graciosos, es decir, una fórmula, digamos, como para sortear, digamos, como para que en el discurso se note que son donativos que pretenden prestar las provincias vascas, pero realmente es una especie de imposición. En el caso de la Real Sucesión, el propio Andújar Castillo ha definido la financiación de este conflicto como un auténtico milagro económico, entre comillas. Evidentemente, las reformas a principios del siglo XVIII de Jan Orri, el ministro encargado de reformar la administración de la Real Hacienda en España, digamos que supusieron un primer paso en vistas a digamos, una reformulación del aparato fiscal y financiero, a través del cual poder mejorar la administración, sobre todo de la guerra, ¿no? En una coyuntura tan crítica. Por otro lado, como digo, es importante el papel que tuvieron los hombres de negocios y de financieros en estos momentos, especialmente, precisamente, en los que provenían de las provincias vascas, especialmente, y también de Navarra, ¿no? Como las familias Mendinueta o sobre todo los Goyeneche, que han sido muy trabajados en el ámbito navarro y del cual ponemos algún ejemplo enseguida. Como digo, las provincias vascas dispusieron de una organización institucional muy particular. Evidentemente, esta realidad dificultaba, ¿no?, en muchas ocasiones poner en ejecución por parte de los responsables o de los delegados reales en estos territorios, dificultaron en gran medida poner en acción las acciones de carácter militar, de carácter fiscal o de carácter judicial en esos territorios, ¿no? Se trataron de circunscripciones
que gozaban de unas instituciones públicas propias, en las cuales, por ejemplo, existían las llamadas juntas generales, ¿no? Que digamos que componían una realidad muy diferente al resto de la Corona de Castilla y les permitía, en esencia, digamos, realizar un autogobierno con un carácter muy fuerte. Obviamente, en este tipo de cuestiones solían chocar con frecuencia con las autoridades, digamos, establecidas en el territorio por parte del rey, como el corregidor o, por ejemplo, en el aspecto militar que hoy nos interesa, lo que sería el capitán general, que, bueno, en el caso guipuzcoano fue muy relevante, como digo, especialmente porque se trató de un territorio que hizo directamente frontera con el sur de Francia. Se trataron de espacios especialmente de carácter marítimo, en los cuales, además de las cuestiones más vinculadas al comercio y a las cuestiones de contrabando y de comercio ilegal, como el propio profesor de Mirrita no pudo escuchar ayer, que además es otra de las grandes temáticas que pretendo trabajar en mi campo, en mi tesis doctoral de investigación. También fue muy importante, ¿no?, la capacidad que tuvieron estos territorios de movilizar a sus propios vecinos, precisamente por esa condición foral que les permitía ya no un autogobierno, sino especialmente la autodefensa, ¿no?, del propio territorio, que digamos fue una de las características fundamentales que en el territorio vasco podemos encontrar en los siglos de la Edad Moderna. Autores como la propia Susana Truchuelo se han dedicado mucho a estas cuestiones, pero desde luego también tenemos que observar cómo en coyunturas críticas como de guerra el servicio militar no se limitaba única y exclusivamente a la propia defensa del territorio, sino que también el rey exigía movilización en el exterior, ¿no? Y eso que provocaba todavía más disensiones y más conflictividad con la corona. En concreto, como digo, en el caso español y en el norte hay varios trabajos, específicamente en el caso gallego que comentaba antes, de María del Carmen Saavedra Vázquez, pero también de otros territorios más distantes, por ejemplo en Murcia, los profesores Guillermo Álvarez y Julio Muñoz Rodríguez se han encargado también, ¿no?, de estudiar esa oscilación entre consenso y negociación para cuestiones de carácter militar a caballo en una coyuntura tan importante para la monarquía hispánica entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. En el aspecto fiscal que más nos puede interesar, lógicamente lo que hacían estas provincias, que movilizaban para la recaudación los repartimientos foguerales, que afectaban a cada núcleo local y que desde luego también supusieron una fuente de conflictos no tanto a nivel con la corona, sino a nivel interno. Es decir, eso es muy importante también de resaltar porque, por ejemplo, en el caso vizcaíno, en el caso de la vía de Bilbao, hubo un conflicto muy interesante porque Bilbao se trató de una villa comercial por excelencia y que en esta coyuntura que tuvo serios enfrentamientos con el poder provincial, es decir, con las juntas generales. Y en este caso supuso que Bilbao se mostrara reticente muchas veces a la prestación de servicios económicos, a la prestación de los arbitrios, que era una de las fórmulas, como veremos también, muy relevantes para hacer frente a la financiación de los gastos, sobre todo de fortificación y de movilización de milicias ante la amenaza de posibles invasiones enemigas. En esta imagen, es una imagen que precisamente también se trata de documentación del archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, en el cual podemos encontrar información muy rica que, aunque aparentemente parezca muy densa, nos dan información ya no solo sobre los bienes, sobre las mercancías,
las cuales se grababan para hacer frente a los gastos a los donativos, etcétera, que se mandaban para financiar las campañas militares, sino también, digamos, los mecanismos a través de los cuales se negociaban. Un arbitrio se trató de una concesión que por parte del rey concedía a un territorio que estaba interesado en, digamos, aplicar un nuevo impuesto para favorecer la financiación. Lógicamente, además de la base de arbitrios, encontramos muy importante, ¿no?, el crédito, ¿no?, digamos, la movilización de nuevo de particulares a los que hubo que recaudar, a los que hubo que, digamos, recurrir, y es interesante también hacer un estudio bastante profundo sobre estas cuestiones. Y bueno, digamos que es una de las partes que estoy elaborando en mi trabajo, ¿no? También ver el impacto real que en sociedades así de frontera y digamos en el norte de España, también de carácter comercial, tuvieran este tipo de impacto. Por otra parte, me quería centrar concretamente en ver algunas de estas cuestiones, tanto a nivel contributivo como de resistencia a la monarquía, en el caso de la provincia de Guipúzcoa, que precisamente, como se ha advertido, es un territorio que directamente hace frontera con Francia, en el sur del país francés, y que desde luego gozó también de un sistema foral, en este caso mucho más. La confirmación de los fueros guipuzcoanos fueron mucho más tardíos, no se produjeron hasta 1696, en el caso de Álava, la provincia limítrofe al sur. También la provincia vasca no se produjo precisamente hasta 1703, en plena contienda sucesoria, como contraprestación. De nuevo hablamos de ese sistema de reciprocidad como compensación, digamos, a los servicios prestados a la corona. Se trató de un territorio que, como digo, pese a no contar con una tradición, digamos, más asentada como podía tener el señorío de Vizcaya, limítrofe al oeste, que disponía de unos pueblos ya desde finales del siglo XIV bien asentados, sí se trató de un territorio en el que podemos encontrar, digamos, dinámicas de conflicto muy interesantes, y que también nos reflejan, ¿no?, digamos, el impacto social que tuvieron sobre estas sociedades de frontera y sociedades militares. Desde luego, Guipúzcoa fue sede de las fortificaciones más importantes en el norte de España, militares, especialmente en San Sebastián, en el puerto de Pasajes, y también en Hondarribia, conocido en la época como Fuenterrabía. Digamos que fueron asentamientos militares muy importantes, y que, volviendo a, como comentaba antes, que no han sido, no han sido muy abundantes los estudios que se han realizado con respecto al impacto militar, podemos observar, por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XVII, el estado de estas guarniciones, ¿no? Por ejemplo, observamos, así muy brevemente, a base de datos, como en 1673, de una capacidad máxima de 1.000 soldados, digamos, en estas guarniciones, había 360 hombres entre Fuenterrabía y San Sebastián, de un total de 1.000. En 1677 aumentó más o menos un tercio. Se produce un cambio muy significativo a comienzos de la última década del siglo XVII, hacia 1690, cuando encontramos apenas 56 soldados en Fuenterrabía, los mismos en 1698, 50 en 1699, y llegando al cambio sucesorio hacia 1700 con apenas 40 soldados repartidos entre Fuenterrabía y San Sebastián. Igualmente, en estos territorios se tuvo que hacer frente a otra serie de movilizaciones militares de carácter más simbólico, como por ejemplo era el tránsito de personas reales, ¿no? El propio Felipe V pasó por Guipúzcoa desde Francia para llegar a la corte a comienzos de enero de 1701, y se movilizaron cerca de 5.000 hombres a lo largo de toda la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Por otro lado, es muy interesante, ¿no?, abundar en multitud de fuentes al respecto para comprender cuál fue el impacto y cuáles fueron las respuestas
que se generaban en estos territorios a una movilización militar verdaderamente importante, ¿no? En este caso, disponemos de discursos que en este momento, hacia 1701, hacían referencia a la escasa sujeción de los movilizados, ¿no? Que debían de subordinarse al capitán general, pero que no se sujetaban estos naturales de la provincia militar, sino a un coronel general, caudillo y cabo principal, es decir, del propio territorio específicamente y no, digamos, de nombramiento más real. En general, a pesar del mal estado de estas fortificaciones, es evidente que, digamos, bueno, hubo... podemos atender también en este tipo de movilización social a cuestiones más humanas, ¿no? Por ejemplo, ver cómo el gobernador del propio fuerte de Pasajes aseguraba hacia 1711 que había vendido y empeñado toda su ropa para socorrer y detener la deserción de los soldados, que no habría quedado alguno a no haber usado este medio. O, por ejemplo, también cuestiones mucho más dramáticas. Espera que baje. ¿No es cierto? Esperamos un segundito porque si no... Está bajando, ¿no? Sí. Por ahí, rápido. Menos mal que tenés el examen con recibida en este edificio. Otra vez cayó. Y cayeron unos de educación física, se recibieron con redoblante, corneta, tocando matador. Ah, sí, terrible. No organizada, Adentro del edificio. Bueno, aprovecho para saludar, ¿verdad? Sí. Sí, qué desastre. Qué desastre. Bueno, Sí. estaba trabajando. Me deberían agradecer. Bienvenida. Ya que te tengo antes de conferencia, ¿hay registro de entrada y salida de los barcos antes y después de los, digamos, la llegada de Felipe V genera un cambio importante? Pero bueno, la dejo para después. Bueno, sí, como decía, digamos que también se pueden ver, digamos, cuestiones más humanas precisamente. Por ejemplo, hemos encontrado en algún caso en San Sebastián en el que un sargento mayor, bueno, en este caso irlandés, un tal Juan de Fitzgerald, encontramos intentos de suicidio. Y digamos que son también cuestiones mucho más, digamos, de microhistoria, pero que también nos indican, digamos, situaciones de desesperación y literalmente de angustia provocada por ese mal estado, ¿no? Y esa, digamos, situaciones en las que no se atendía económicamente bien a estas guarniciones militares. Por otro lado, también en la cuestión fiscal, particularmente, como decía antes, encontramos también la ayuda de los particulares, por ejemplo, en el caso de los Goyeneche, ¿no? Como decía, se trató de un financiero de origen navarro que concretamente a finales de 1710, digamos que puso a disposición del que debía, digamos, poner en pagamento a las guarniciones del regimiento que se había formado en 1709 de infantería en Guipúzcoa, digamos que puso a su disposición la cantidad de 1.500 doblones de oro para, digamos, satisfacer el prest, que digamos que era como el sueldo entre los meses de noviembre de 1710 y enero de 1711. Esto es un ejemplo, como decía antes, ¿no?, de esa capacidad también de los particulares por hacer frente a lo que desde las instancias provinciales, desde las instituciones provinciales vascas, muchas veces no podían hacer frente. Específicamente haciendo alusiones a cuestiones de la casuística foral vasca,
desde luego alusiones constantes a la pobreza de los naturales, a la limitación de las tierras, u otras cuestiones también que podían también resultar en cierta manera, ¿no?, una válvula de escape a afrontar esa movilización económica. Por otro lado, también podríamos hablar aquí de muchas cuestiones, como el fenómeno de la deserción, que también fue muy interesante. Es decir, que en el tercio, llamado hasta 1705 tercio, y posteriormente el regimiento, con el cambio militar de Felipe V, las reformas que hizo entre 1704 y 1705, en esta unidad militar de unos 600 soldados habían muerto más de 300, debido a que este regimiento se había destinado a Badajoz, una zona al suroeste de España, para hacer frente a las campañas militares que allí se estaban desarrollando, y que precisamente, pues suponemos que probablemente, según las fuentes también, fuese una cuestión de acomodación al clima, y no es ninguna cuestión baladí. Y por otra parte, también decir que encontramos muchos casos de desertores, pero que precisamente por esa incapacidad de la monarquía por encontrar recursos humanos factibles para levantar sus regimientos, a menudo movilizaban de nuevo a esos desertores, realizándoles en esos llamamientos incentivos, con el fin de favorecer su vuelta al servicio militar, a pesar de que de nuevo hubo bastantes desertores que sin duda volvieron a desertar aún así. Es una cuestión muy interesante que desde este punto de vista se puede trabajar muy bien. Y también, ya casi finalizando, quería abordar dos cuestiones más. Por una parte, finalizaré con una breve alusión al monto, ¿no?, de esos donativos que desde la provincia de Guipúzcoa se llevaron a cabo a Felipe V en estos años, pero antes quería hacer una breve alusión a una cuestión relacionada con lo que hablaba antes de los asentistas. Particularmente en el caso de la provincia de Guipúzcoa, que nos interesa ahora, existían unos establecimientos militares muy importantes en lo que se refiere a la producción de armas de fuego, a la producción armamentística, ubicados concretamente en Procedencia de las Armas, un territorio, hacia el centro de la provincia, más en el interior, en el cual a lo largo de la Guerra de Sucesión se trató hubo una administración por parte de la corona a cargo especialmente de un superintendente, un catalán borbónico, un tal llamado Miguel Francisco de Salvador, que entre 1710 y especialmente 1711 tiene que hacer frente a un problema, y es que varios de los oficiales encargados de las fábricas, en el apartado de manejo de los caudales, tanto el contador como el contador y el vedor y el pagador interino, perdón, que llevaron a cabo una serie de movimientos muy dudosos en lo que respecta a movilizar. El rey había ordenado la fabricación de 7.000 fusiles. Entonces, para ello, la falta de abastecimiento de las fábricas supuso que tuviesen que recurrir a Bayona, al sur de Francia, para hacerse con ese dinero. ¿Y por qué en Francia al sur? Porque estaban interesados varios de los principales financieros del momento, tanto otro de los Goyeneche, Juan Tomás de Goyeneche, como también Bartolomé de Flon y Morales, que se trató de otro de los hombres de negocios más importantes en estos primeros años de Felipe V, a través de los cuales, según el propio Salvador, el superintendente, se produjo un perjuicio a la Real Hacienda muy importante, porque el hecho de que ese caudal se buscase de Francia supuso una devaluación muy importante del dinero, un perjuicio de hasta unos 500 doblones de oro por el cambio de la libra tornesa a lo que sería la moneda castellana, al doblón de oro, ¿no?, que sería la moneda más simbólica, que representaría, para hablar de cantidades muy importantes. Y en este caso, en todo este proceso, en este momento,
el propio Salvador va a criticar, digamos, en sus últimos años, entre 1711 y 1712, un cambio que se estaba dando desde la propia administración, que era que se pretendía configurar una compañía de asiento en estos reales establecimientos militares. Es decir, como he explicado antes, a base de particulares, digamos, financiar toda la producción armamentística en base a unos particulares y no, digamos, según una administración puramente estatal. Y esto generó un conflicto importante y, desde luego, decir que dicho asiento no tuvo una duración muy grande, apenas duró 3 o 4 años y de nuevo se volvió a la administración por parte del Estado. Pero sí nos permite, ¿no?, digamos, ver ese tipo de confluencia entre varios sistemas de administración de una empresa armamentística que no deja de mover muchos caudales. Finalmente quería terminar, antes también, hablando de armas, he traído aquí unas imágenes que precisamente he sacado del Archivo General de la Nación, de un legajo que concretamente hace referencia, un legajo muy denso, que precisamente hace referencia, digamos, a las partidas que entre finales del siglo XVII y 1716 aproximadamente, precisamente durante la Guerra de Sucesión, nos habla de todas las partidas que fueron ordenadas por el rey en el territorio de la provincia de Buenos Aires para hacer frente a los gastos especialmente provocados por la Guerra de Sucesión. Y bueno, aquí encontramos información muy interesante que desde luego todavía la tengo que vaciar, pero promete, bueno, desde luego es una llamada también a lo cuantitativo, ¿no? También sobre todo a los más jóvenes, digamos, que no provocar miedo cuando uno se encuentra fuentes a veces que pueden resultar muy tediosas, pero desde luego los resultados son muy importantes y quería poner en valor esta cuestión. Y para finalizar, como decía, bueno, esto es una estimación de los, ya voy a finalizar, voy a intentar hablar un poco más alto. Es una estimación de los donativos que la provincia de Guipúzcoa realizó a Felipe V para afrontar estas cargas económicas de la guerra. Muy brevemente, en 1701, con el total, fueron unos 13.000 doblones de oro, que corresponderían a cerca de 800.000 reales de vellón, que nos da cuenta, ¿no?, de la importante movilización de dinero que tuvo que hacer la provincia, y claro, estamos hablando de la provincia como en común, es decir, lo que afrontaba la Diputación General de Guipúzcoa y sus juntas generales, además de otro tipo de caudales directamente a base de hombres o de otra manera, ¿no? En 1701 se donaron esta cantidad por los gastos del comienzo de la guerra y también por la boda real de Felipe V con la reina María Luisa de Saboya. En 1703, debido al desembarco en Andalucía de ingleses y holandeses. En 1705, esto también es interesante, como también digamos que existía la posibilidad de compensar un servicio humano, un servicio militar, con un servicio económico en dinero. Constantemente, como vemos, fueron sucediendo durante todos estos años y nos da cuenta de una cantidad muy importante en este sentido, que lógicamente también provocó unas dificultades muy importantes de recaudación y por eso, como digo, hubo que recurrir a este tipo de particulares, ¿no?, de agentes más privados, y también a digamos que sobre todo en la esfera local, a la movilización de nuevas figuras fiscales que de manera indirecta supusieron una carga muy importante para estas sociedades. Y bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Lloyd, por tu conferencia. Bueno, estuvimos ayer hablando de estos temas, porque tuvimos una mesa redonda en otras jornadas.
Y bueno, haciendo una continuación, en parte para mí, de este tema tan interesante. Se abren primero las preguntas y dudas e inquietudes con respecto a esto. Quiero preguntar. Y si no quieren empezar ustedes, empiezo yo. No, bueno, un poco lo que decíamos ayer, que bueno, Eloy sos... ¿Qué? No dejó, ¿viste? No. No esperó, ¿viste? No. Claro, no, si tienen ustedes alguna pregunta es para después. Es para después. No, lo que les iba a aclarar que Eloy hizo, que esto lo dijo un poco, empezó su investigación en España y bueno, aquí en el Archivo General de la Nación se ha llevado alguna sorpresa porque han podido corroborar algunos de los navíos que ha seguido en el Archivo General de la Nación, como mostró en estas fotografías de las que ayer hablamos, y la posibilidad también de seguir un poco más a estos trabajos, ¿no? a estos documentos que permitieron observar este trayecto, en este caso de dos navíos que reflejan un poco el periodo. Hasta ahí, está bien. Déjalo ahí nomás. Bueno, y la idea un poco es la pregunta, y después siguen preguntando para final. Esta cuestión de la relación entre Guipúzcoa y Felipe V, ¿no? Porque bien decir que Felipe V cuando viene desde Francia, pero a su vez pasa por Guipúzcoa y se queda ahí, ¿no? Que, digamos, esa relación o esa dimensión que empieza a tomar Guipúzcoa para Felipe V y en este caso podríamos decir para los Borbones, ¿no? Se persiste después con Fernando VI, con Carlos III o ya después de Cay. Es sabido que los puertos sí se ponen muy activos, ¿no? El Golfo de Vizcaya es muy activo y va a seguir, el movimiento portuario es grandísimo, pero y en cuanto a transferencia no me refiero solo a comercio, me refiero a transferencia de las arcas, ¿no? Porque las finanzas a veces entran por ahí para el Tesoro americano para pagar tropas, entra por Guipúzcoa, ¿no? Como bien lo explicaste, no me acuerdo si ayer o hoy, pero bueno, ¿eso se mantiene en el siglo XVIII o en qué momento se corta? ¿Te refieres a qué te refieres concretamente? Al crecimiento y esa dimensión que empieza a tener Guipúzcoa, sí. Vale. Sí, gracias por la pregunta. Desde luego, en el aspecto comercial, digamos que Guipúzcoa siempre estuvo en un segundo plano, ¿no? También, desde luego, comparado con la potencia que tuvieron en el norte de España los puertos de Bilbao y desde luego también, no porque yo venga de allí, pero de Santander también con la exportación de las lanas, etc. Sí es verdad que digamos que la actividad comercial no la ha trabajado mucho más para más adelante en el siglo XVIII, pero desde luego sí que tuvo, en base a documentación, interesantes, como decía ayer también, digamos, se trataba de un punto estratégico muy importante. Por ejemplo, como decía ayer, en el caso del puerto de Pasajes, no dejaban de llegar multitud de navíos, aparte de los que comenté ayer, muchísimos más, que desde luego, aparte de venir con cargas muy interesadas, etc., uno se da cuenta, ¿no?, de la capacidad relacional que suponía la llegada de esos navíos, ¿no? Ayer, por ejemplo, me faltó comentar un poco también el papel del consulado de San Sebastián, que precisamente es un consulado de una creación muy reciente, comparado de nuevo con el de Bilbao, que se data de comienzos del siglo XVI, hacia 1520 aproximadamente. El consulado comercial de San Sebastián se crea en 1682, es decir, apenas 20 años de la época que estoy trabajando, ¿no? Digamos que es muy importante también ver esas relaciones y cómo el propio consulado de San Sebastián también, digamos, tuvo una capacidad digamos, también de resistir y de, digamos, entrar en ese juego relacional con, digamos, digamos, lo que sería la codicia, ¿no? El interés que este tipo de agentes comerciales tenían en un territorio tan caracterizado por el contrabando. Y desde luego que, lógicamente, es evidente que el potencial continuó a lo largo del siglo XVIII, que menos que nombrar a la Real Compañía de Caracas de Guipúzcoa, ¿no? Que se fundó hacia 1720
20 y pocos. O sea, obviamente también eso fue un aliciente a incrementar nuevas relaciones de carácter comercial. Pero más adelante tampoco estoy muy... No, que lo hayas hecho vos por ahí, que otros trabajos que estén dando vueltas, ¿no? sobre este tema. Pero es curioso ver la continuidad de la política borbónica, en este caso, cómo cambia, ¿no? Hay unos cuantos autores para este momento en Guipúzcoa han trabajado. El propio, creo recordar ahora, hay una tesis doctoral de 2012 de Xavier Alberdi de la Universidad del País Vasco, que precisamente se titula Conflictos de intereses en Guipúzcoa en el siglo XVIII. O sea, y realmente hace una valoración muy profunda de todas las dinámicas comerciales, relacionales, también la conflictividad jurisdiccional, que es otro punto muy relevante en este territorio, ¿no? con tanta diversidad como podéis haber visto. Y nada, yo creo que es muy interesante y también destacar la capacidad que al menos este territorio de Guipúzcoa tuvo también de resistirse a la corona, porque tenemos que tener en cuenta que las llamadas machinadas, que bueno, es un asunto que en el día de hoy no lo he podido nombrar, pero que últimamente lo estoy empleando mucho en muchas de mis presentaciones, digamos que para el que no lo conozca, fueron, se trataron de, como una especie de motines o de levantamientos que protagonizaron característicos de las provincias vascas, especialmente protagonizados por campesinos o por gentes más de la tierra, etcétera, como respuesta a acciones fiscales que les perjudicaban, ¿no? Por ejemplo, en 1718 con el traslado aduanero, lo podemos trasladar hay unos cuantos casos más en 1755 por el tema de la carne también, el tema del abasto de la carne, que también se produjeron conflictos, y bueno, y cómo no hablar de 1766 con el motín de Esquilache. O sea, bien, afortunadamente hay muchísimas fuentes. Sí, muchas, sí. Claro. Sí, en el caso guipuzcoano concretamente, lo bueno que tenemos para estudiar las provincias vascas es que disponemos de una cantidad de información digitalizada en los archivos muy importante. Si alguien está interesado en el caso guipuzcoano, en el Archivo General de Guipúzcoa, creo que se disponen prácticamente de la totalidad de las actas de las Juntas Generales y de las Diputaciones Generales en abierto. Y también... ¿Y eso está en pares? No, está precisamente, buscas Archivo General de Guipúzcoa y tiene una base de datos, hay unos catálogos muy buenos. Y también a nivel más general, si hay alguien interesado, existe una base de datos que se llama DocuClick, con K, DocuClick, que es una base de datos muy interesante, que lo bueno que hace también y el valor que tiene es que no solo remite a referencias de archivos locales y provinciales del País Vasco, sino que también hace referencia a archivos nacionales, por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el cual a mí me ha resultado muy útil porque, sobre todo en la sección de consejos, había numerosas referencias que hacían alusión a Guipúzcoa y a este periodo. O sea que en el aspecto de fuentes, y eso es verdad, porque tampoco lo quería centrar no lo quería llevar hoy como el eje de mi presentación. En el apartado de fuentes hay una riqueza muy grande. Desde el tema local, por ejemplo, es otra vía muy interesante, ¿no? También estudiar la correspondencia. Algunos compañeros, como el propio Rubén Castro, me han comentado en varias ocasiones, ¿no? Me preguntaban si había encontrado cartas en euskera, pero lógicamente no, al menos en mi caso no he encontrado ninguna. Alguna BUR, alguna mención, pero no es lo más recurrente. Pero desde luego es una fuente que, a pesar de que tenga sus limitaciones quizás, pero que se puede trabajar mucho más. Ahora sí, podemos dar lugar a los demás. Yo tengo una pregunta, pero
Capaz que es algo que ya hablaron, pero te quería preguntar si así como estabas rastreando navíos de este lado del Atlántico, si habías podido también pensar más desde un análisis de redes familiares. Me pareció escuchar que nombrabas una familia, si habías podido quizás tener ese abordaje o encontrar algo también desde esa perspectiva. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, es interesante. Básicamente, claro, yo los navíos que al menos expuse ayer en la Fundación de Historia de España, ya venía con, como le comentaba también al profesor Demir, ya venía con la documentación absolutamente toda, 100% de España, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que aquí básicamente me he dedicado a rastrear un poco el seguimiento, ya no tanto del navío, sino como de su precedente, ¿no? Porque se trató, en este caso, de un navío que llegó hacia 1702, que volvió a 1706 cargado de plata, y que luego tuvo un proceso de investigación muy importante por las extracciones fraudulentas que se produjeron, pero que desde luego me permitió aquí rastrear mucho en las actas del Cabildo extinguido de Buenos Aires, que no me había dado cuenta hasta ayer, que están editadas y a disposición online, y yo las fotografié casi todas en el archivo, pero bueno, he perdido un poco del tiempo, pero tampoco lo he conseguido pérdida de tiempo. Pero sí he encontrado alusiones al capitán, ¿no? a esa trayectoria anterior, y desde lo que comentas de lazos familiares, es interesante, no exactamente como tal, pero sí, digamos, al menos en el caso vasco, en España, me ha resultado interesante porque he encontrado una referencia en protocolos de Vizcaya que hacían alusión concretamente a poderes, ¿no? Por ejemplo, creo que lo traté ayer como un ejemplo. Se trató de un navío, bueno, obviamente tenía que salir desde Cádiz, pero que llegó a pasajes por circunstancias, por tormentas, al menos oficialmente, ¿no? Se trataban de navíos de arribada que llegaban sin ser ese su destino en principio. Pero lo que quería decir era que, digamos, en las escrituras de poder muchas veces encontramos información sobre, digamos, sobre cantidades de dinero que un interesado en ese navío, por ejemplo, tenía relación porque, digamos, que tuvo que recibir parte de esa plata a través de un intermediario que había venido, que era el capellán de ese navío, que recibió ese caudal del hermano del... Se trataba de un eclesiástico de León y de León, de la Catedral de León, que recibió plata a través de ese navío, se fue entregada en Buenos Aires al capellán del navío por su hermano, que era gobernador del Perú, o algo así. O sea, esos al menos son algunos ejemplos que, bueno, sería una investigación muy interesante, que ahora mismo se me deja, pero es una buena vía. Y también es muy interesante, en el caso guipuzcoano, hay recientemente, también lo cité ayer en la presentación, una obra que, bueno, se llama La Plata Embustera, creo que es de 2017, que, bueno, pese a centrarse en cuestiones más de familia, de divorcio, etc., también es muy importante porque, digamos, conecta los dos mundos y por ejemplo, ¿qué se me va? Digamos, también hace una importante alusión al carácter migratorio que hubo desde Guipúzcoa a Indias, ¿no? Digamos, la migración de jóvenes guipuzcoanos que marcharon acá. Bueno, yo tengo una pregunta, en rigor tengo un montón de preguntas para hacerte, pero esto tiene que ver con el desconocimiento y la ignorancia del lugar donde se desarrollaba esto, ¿no? Pero básicamente te voy a hacer dos nada más, que son de índole general y a lo mejor no tienen nada que ver con la especificidad de tu tesis. Así que me vas a tener que disculpar. Pero, por ejemplo, ¿hubo batallas? ¿Vos comprobás que hubo batallas, movimientos de soldados, confrontaciones en todo el periodo que vos estudiás? ¿O no? Esa sería una, ¿no? Es decir, a ver,
se ve reflejado, digamos, este movimiento de soldados, de recursos, materiales, humanos, en lo propio de la guerra, ¿no? Pues estamos hablando de la guerra, pero ¿tenemos batallas? Era una pregunta. Después, respecto de los recursos materiales, en algún momento te referiste a las armas. Me preguntaba si había, y a unas fábricas de armas, me preguntaba si había algo así como, no sé cómo llamarle, por entonces a lo mejor no era esto, un mercado de armas, digamos, al que apelar, digamos, al que recurrir en caso de que uno necesitara las armas. Eso estaba, digamos, como instalado, ya estaba preparado, o había que hacerlo. Y también, a raíz de la movilización de estos contingentes, que no parecen haber sido grandes multitudes las movilizadas, o a lo mejor yo tengo una imagen distorsionada de esa situación, ¿no es cierto? Porque por un lado por ahí hay una fortaleza donde mencionás que había más de 1000 hombres o 1000, pero en rigor había 40, después... Claro, tuvimos que ver la capacidad máxima que debía haber ahí. Que podía estar ahí adentro. No había. Entonces, digamos, era muy poco, ¿no es cierto? Los contingentes eran muy reducidos. Bueno, eso nada más. Gracias. Sí, muchas gracias por las cuestiones. Empezando por la última, sí es verdad que, bueno, al menos los datos que había mencionado de las guarniciones, ¿no? Se tratan de precisamente hasta que comienza la guerra de sucesión, hasta 1700. Con carácter posterior, digamos que la movilización es mucho mayor, también dentro de esa complejidad, ¿no? de movilizar esos recursos, pero digamos, y gracias por la pregunta, porque concretamente hay una cuestión que no he tratado y creo que es muy importante, que es, digamos, en ese trasiego, ¿no? de recursos, de gente, etcétera, fue muy importante la presencia de soldados auxiliares franceses. Ahí quería llegar también, desde luego, porque desde luego fueron, digamos, uno de los... la presencia de soldados enviados por Luis XIV, sobre todo a los presidios guipuzcoanos, fue muy importante. De hecho, bueno, tengo información en gran cantidad de ese movimiento, ¿no? de los procesos de alojamiento de tropas, que desde luego generaron mucha conflictividad. Y en este aspecto, digamos que esa limitación, ¿no? de hombres naturales del territorio se vio suplida por franceses. Digamos que lógicamente, como digo, generó también, digamos, un gran campo de conflicto, desde luego desde el punto de vista jurisdiccional, pero también en el día a día hubo, por ejemplo, contamos con, en algunos casos, menos referencias a los escándalos o a la indisciplina de esos soldados franceses con las mujeres guipuzcoanas, por ejemplo, o del territorio de Álava, ¿no? El perjuicio que provocaba en esas sociedades. Desde el punto de vista de un mercado de armas, al menos para este momento, creo que es interesante porque también da pie a otro tipo de cuestiones. Digamos que la producción armamentística estaba, como digo, muy bien gestionada, digamos, muy institucionalizada a través de estos reales establecimientos que tenían carácter estatal, pero desde luego sí había bastantes grietas, ¿no? Que generaban, por ejemplo, la venta particular, digamos, lo que sería contrabando armamentístico muy importante, que en este caso también cuento con información al respecto y que desde luego supuso también un quebradero de cabeza por parte de las autoridades de esta administración, ¿no? Como el propio superintendente, que constantemente en la correspondencia vemos alusiones a
al problema que provocaban, ¿no?, esas ventas de armas de particulares. Y desde luego eso es un tema también interesante que también es conveniente profundizar, ¿no?, en esos análisis de recursos militares y no tanto, a veces hablamos del contrabando y nos remitimos a cuestiones comerciales, aduaneras y no más, pero desde luego también es una vía de análisis muy buena. Y en referencia a batallas, ¿te referías a conflicto bélico en el territorio? O sea, batallas como tal o... Confrontaciones, sí, hubo choques. ¿Entre soldados o con el enemigo, digamos? Con el enemigo. El territorio de Guipúzcoa fue un territorio que en general las provincias vascas no tuvieron ningún escenario bélico durante la Guerra de Sucesión en el territorio. En general, en el norte de España apenas hubo batallas importantes en este periodo. Tenemos más, sí lo más relevante en este aspecto también es la cuestión naval. Por ejemplo, en Galicia, como hemos conocido, el desastre de Vigo en 1702, de la flota, y también hay casos, ¿no?, la capacidad, la amenaza que suponía la proximidad de flotas enemigas en estos puertos cantábricos, que han sido trabajadas también por unos autores en España, pero no demasiado. Por ejemplo, he encontrado algún caso muy interesante que se trataba de una fragata que se hacía pasar por francesa, pero que en última instancia era flechingüesa, es decir, holandesa, o sea, enemiga. Y desde luego provocaba mucha inestabilidad y digamos que al final digamos que esa conflictividad, esas batallas se constreñían básicamente a pequeños movimientos muy aislados y sobre todo en los puertos. O sea, no hubo batallas como tales, pero sí hubo más confrontamiento a nivel de navíos, o sobre todo de un estado de alerta, pero no llegó a haber invasiones, por ejemplo, por costa, ni mucho menos. Pero sí hubo un grado de amenaza que siempre estuvo ahí. ¿Y eso se termina con Utrecht, ¿no? ¿Con la paz de Utrecht o continúa? Se termina, pero a los 5 años, o sea, se termina con la paz de Utrecht, pero a continuación tenemos la invasión francesa de Fuenterrabía en 1719, que desde luego eso también fue que además ubicó a Guipúzcoa. Un año antes de 1719 tenemos las machinadas de Bilbao y también de Guipúzcoa, que tampoco han sido muy trabajadas, pero que también hubo realmente resistencia violenta, y encontramos también una situación en la que Guipúzcoa, digamos que se muestra un poco pasiva, ¿no? O sea, entran los franceses, pero digamos que tampoco ejercen una oposición extremadamente activa contra el invasor, en este caso francés, no británico o holandés. Y ahí se plantea un conflicto familiar. Sí, a ver, al final la movilización estuvo ahí, a favor de los intereses de Felipe V, pero sí es verdad que, ahondando en la documentación, también ves resistencias, por ejemplo, por ejemplo, hablando del servicio militar, también tenemos que hablar del servicio de marineros, por ejemplo. Eso también es muy importante. Y también resistencias de estas villas y de estos lugares portuarios a prestar hombres a la defensa y a la Armada española ante posibles invasiones. ¿Sí? O sea, me refiero que la conflictividad militar portuaria continuó muy latente, pero digamos que cambió de bando. Digamos, el enemigo fue otro, al menos en esos años inmediatos. Bien. Bueno, ¿alguna más? ¿Algún otro comentario, pregunta? No. Muy bien. Bueno, te agradecemos nuevamente. Muchas gracias por la presentación. Por la presentación. Un aplauso.